Bienvenidos a todos los participantes. Vamos a empezar este entrenamiento. Nosotras con Caro ahora nos vamos a presentar bien las dos, pero queremos contarles que esta es la tercera charla. Venimos una semana, cada semana estamos realizando una charla con respecto a oratoria, específicamente en el mundo virtual. Empezamos con oratoria en redes sociales. Después la semana siguiente trabajamos oratoria para videoconferencias y esta, que es nuestra última intervención, vamos a enfocarnos en el entrenamiento en oratoria para exámenes virtuales. Así que vamos a compartir pantalla para empezar. Hola, bienvenidos a todos a esta experiencia que pretendemos sea absolutamente protagonista. Bienvenidos a recrear y a generar un examen virtual que realmente los lleve a la mejor versión de ustedes mismos como estudiantes. Bueno, entonces nos presentamos, somos Caro y Costi, ella es Caro, yo soy Costi, somos dueñas de Calificadas, un estudio en el cual potenciamos habilidades de comunicación y comercialización de las personas. Las dos compartimos la misma pasión, que es la comunicación, y además compartimos la misma sangre porque somos madre e hija, así que bueno, en este encuentro que nosotras lo trabajamos de manera muy familiar y muy agradable, queremos compartir con ustedes muchas herramientas, como decía Caro, para que esos exámenes virtuales, que muchas veces son situación de tensión, de nervios por esto de ser evaluados, se convierta realmente en una oportunidad de comunicación. También, aparte de todo esto que dijo Costi, somos docentes. Sabemos lo que es ser docentes y somos estudiantes. Las dos versiones, porque nunca dejamos de estudiar, así que nos ponemos en el lugar de estudiantes y también en el lugar de docentes. Y obviamente, como decía Costi, estamos trabajando mucho con el tema de la virtualidad, por eso creemos realmente que hoy vas a descubrir técnicas para una exposición oral y virtual. También vas a reconocer recursos de oratoria, ya sea a través de la mirada, de la movilidad, del dominio del lenguaje, de cómo llevar tu imagen personal para que logre ser transmitida y percibida de la mejor manera posible. Nos encontramos ahora en un contexto en el que quizás antes estábamos súper familiarizados con rendir exámenes o quizás era una situación de nervios y una situación incómoda, pero ya común porque venimos rindiendo exámenes presenciales en el colegio, en la universidad, si ya tenemos años llevando adelante una carrera. Entonces, la presencialidad es algo bastante común. Pero ¿qué pasa? De repente nos encontramos con que tenemos que rendir, hacer exposiciones, tenemos que rendir finales, tenemos que rendir tesis a través de la conexión que nos genera una pantalla. Entonces, la idea es poder reconocer cuáles son los recursos que nos permitan traspasar esa pantalla y que realmente conectemos con nuestros evaluadores. Hoy estamos frente a una situación nueva de verdad, una situación que quizás no nos exige a desarrollar el habla, el establecer vínculos todo el tiempo de manera permanente. Por eso hay que actualizar nuestras prácticas y hoy más que nunca prepararnos para un nuevo modelo y eso requiere entrenamiento. Por último, vamos a conocer cómo generar una presentación calificada, que es el modelo ideal para cuando tenemos la posibilidad de preparar un tema o cuando nos invitan a una exposición sobre un tema particular. En conclusión, en este entrenamiento vas a conocer técnicas y herramientas que te van a permitir lograr llevar adelante exámenes orales y virtuales exitosos. Así que hacia ese lugar empezamos a caminar y a generar este entrenamiento. En Calificadas, los entrenamientos siempre empiezan con un precalentamiento, que ese precalentamiento viene en formato de trabalenguas. Ya venimos cada semana realizando un trabalenguas diferente, cada día con una complejidad distinta. En este caso se van a encontrar con un trabalenguas que lo están viendo en pantalla, al cual lo van a tener que transmitir en 12 segundos. Nosotras nos vamos a quedar en silencio para que ustedes puedan decirlo en su velocidad. Entonces, a ver, ahí está. El cronómetro no va a estar funcionando en este momento, así que lo vamos a medir nosotras desde acá. Vamos a medirlo. Cuando yo digo ya, arrancamos. 1, 2, 3, vamos. Tiempo. Genial. Y ahora la complejidad sube porque tenemos que decir el mismo trabalenguas que quizás recién fue muy difícil porque era la primera vez que lo estábamos leyendo.
Ahora lo tenemos que decir en 10 segundos. Es decir, que a mayor velocidad y tratando de que se entiendan aún más cada una de las letras que se encuentran en el trabalenguas. Empezamos. 1, 2, 3. Tiempo. Perfecto. Y ahora subimos la complejidad y vamos a transmitir este trabalenguas en 8 segundos. Empezamos. 1, 2, 3, ya. Tiempo. Genial. Bueno, probablemente la primera vez que lo hicieron no salió tan bien esta palabra tan larga, pero la idea es poder ir entrenándolo. Fíjense que seguramente la segunda y la tercera fue mucho más fácil y que lograron transmitirlo de mejor manera. En el caso de que para ustedes no haya sido lo más sencillo y simple, no se preocupen porque esta presentación se las vamos a pasar en un PDF, la van a poder ver cuando se suba este video al YouTube de la universidad, entonces van a poder ejercitarlo una y otra vez. Recordando que la ejercitación es re importante porque requiere y nos obliga a generar un hábito y fundamentalmente nos llama y nos invita a ser protagonistas, a ser atentos, activos protagonistas y vivir el presente. La práctica de trabalenguas para nosotras es fundamental no solo porque nos ayuda a destrabar la lengua y preparar el órgano fonador para la dicción y la transmisión de las palabras que elijamos transmitir, sino también para vivir el presente, el aquí y el ahora, la concentración de estar atentos, atentas a lo que está sucediendo. Esto es fundamental para cualquier disertante, para cualquier orador. Y ahora viene un tema muy importante en esto de preparar exámenes. Exámenes en todos los ámbitos de la vida, pero también los traemos al ámbito virtual porque es fundamental la motivación del estudiante. La invitación en esta propuesta es invitarlos a ser trascendente. ¿Qué significa esto? Es hacer y escribir a diario la propia historia, la propia experiencia a través de decisiones libres y responsables. Es decir, que cada experiencia de examen para nosotros sea una elección, una posibilidad de escribir nuestra propia historia, cómo nos proyectamos hacia adelante. Por eso es fundamental esto de la motivación. ¿Por qué estoy acá frente a este examen? ¿Cuál es mi motivación? ¿Desde dónde yo preparo los contenidos para presentarme frente a un examen virtual? La motivación es el estímulo que mueve a las personas a realizar determinadas acciones y también persistir en ellas para llegar a buen término. La motivación vendría a ser como el motor que ponemos a un vehículo para poder llegar a destino. Y en este caso podemos encontrar dos tipos de motivaciones, las motivaciones intrínsecas y las extrínsecas. Las intrínsecas tienen que ver con las motivaciones propias, personales. ¿Qué me mueve a mí a estar frente a la posibilidad de aprobar y de estar frente a este examen? Por un lado, tengo motivaciones de autorrealización, de llegar a cumplir un objetivo, de obtener ese título para el cual me estoy preparando. Y por el otro lado, también otro tipo de automotivación intrínseca es el valor de saber, la necesidad que tenemos de conocer los mecanismos y las herramientas que nos van proporcionando cada materia para darnos la autonomía al llegar al fin de este ciclo, que obviamente se va a ir consolidando con la práctica, pero cuanto más conocimientos nosotros podamos adquirir durante nuestra experiencia de estudiantes, más tranquilidad vamos a sentir al momento de ir a prepararnos para el mundo laboral y para el desarrollo de la profesión por la cual nos estamos preparando. Por el otro lado, tenemos también motivaciones que vienen de afuera, que muchas veces son por las ventajas que ofrece determinada formación. A veces hay motivaciones externas que tienen que ver con las demandas familiares, las demandas sociales. Bueno, ¿dónde está mi motivación? Es algo que yo me tengo que plantear permanentemente porque es lo que me va a llevar a darle la fuerza y la energía al momento de estar frente a un examen.
El valor de saber, ¿cómo quiero saber? O sea, ¿hasta dónde? ¿Desde qué lugar? No es lo mismo aprobar un parcial o un examen final con herramientas básicas o con el dominio total y absoluto del programa que se me plantea en cada asignatura. Una vez que tenemos súper claro esto de nuestra motivación, que es algo que lo tenemos que permanentemente actualizar, porque la realidad es que uno inicia, pero después en el trajín de la carrera, del estudio, necesita ir actualizando y recordando estas motivaciones, sobre todo también para mitigar los nervios, el miedo a esa instancia de evaluación y de comunicación con los profesores. Una vez que tenemos esto resuelto, vamos a las técnicas de exposición oral y virtual. Y acá lo que les proponemos es, en lugar de preocuparnos por esta situación, ocuparnos. Es decir, salir del rol de víctima y ubicarnos en el rol de protagonistas. ¿Qué implica esto de ocuparnos? Implica en primer lugar, que sí o sí tenemos que tener en cuenta es el estudio. Y después de ahí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nuestros pensamientos al momento de comunicarnos, nuestra voluntad, nuestra afectividad, nuestro cuerpo y nuestra historia. Todo esto de manera íntegra forma parte de lo que nosotros estamos comunicando al momento de la instancia de examen, más allá del contenido y más allá de la forma que está asociado directamente con la oratoria. Esto nos indica que tenemos que reconocer cuáles son las actitudes básicas que necesitamos para enfrentarnos al momento del examen. Y aquí aparece una mirada, primero interna, después una mirada externa y después una mirada conjunta. Cuando hablamos de la mirada interna es mirarnos a nosotros mismos y reconocer la autenticidad. ¿Qué estamos llamados a expresar? ¿De qué manera expresamos lo que pensamos, sentimos y también cómo vamos a sostener nuestra actividad durante ese examen? Cuando hablamos de integrar pensamiento, conocimientos, voluntad y actitud, es todo lo que traemos desde nuestra postura al momento del examen. Es lo que nos va a poner en una actitud protagonista. Cuando nos paramos en observar a él, al otro, al tú, estamos viendo la aceptación por los demás. En este caso, tenemos que tener en cuenta la expresión de nuestro respeto por el ser personal del otro. ¿Quiénes son los otros en este caso? Los profesores. ¿Cómo transmitieron los profesores sus saberes? ¿De qué manera pude conectarme a lo largo de las distintas cursadas, a lo largo de la interacción con los profesores de manera virtual? ¿Cómo pude ir reconociendo el compromiso, el encuentro con los contenidos, la experiencia de ese profesor? Y se empieza a generar un proceso de internalización. Voy a ir uniendo lo mío con lo que fui recibiendo a partir de la entrega de ese docente para lograr llegar al nosotros, a la instancia de empatía, donde co-creamos de alguna manera, por ponerme también en el lugar del profesor que trató de brindarme herramientas, en mi propio lugar tratando de tomar esas herramientas y poder construir un producto nuevo que vendría a ser el conocimiento ya internalizado, cuando llegamos a la empatía, que es la expresión de todo lo que percibimos en cuanto a experiencias, sentimientos, todo el marco de referencia compartido y que nos ponemos a lograr la común unión. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de una presentación de un examen virtual es la puesta en común y la conciencia de que vamos a ir a validar nuestros conocimientos frente a personas que están acompañando nuestro proceso, que están acompañando nuestro proceso de crecimiento, de aprendizaje, a través de lo que ellos como docentes desean aportarnos. De esta manera vamos a tener en cuenta que sin estudio no hay triunfo. Es necesario que tengamos presente esto, porque por más de que nosotros ejercitemos la voz, que ahora lo vamos a ver, la respiración, la mirada, la dicción, la entonación, todo lo que es oratoria, lo ejercitemos y lo ensayemos. Pero si no estudiamos, si no tenemos el contenido con el cual vamos a hablar, con el cual vamos a usar todas estas técnicas de oratoria, difícilmente logramos el resultado que estamos buscando. Entonces, el estudio no se negocia al momento de la situación de examen y eso lo tenemos que tener re claro, porque si no vamos a hablar durante los primeros 5 minutos
capaz que nuestras técnicas de oratoria hacen que los primeros 2 minutos sean súper atractivos y vayamos, pero después eso cae. Si no tenemos contenido para sostener el examen, va a caer. Entonces es necesario que tengamos en cuenta que el estudio, por más de que tengamos todas las técnicas de oratoria que tengamos, el estudio no se negocia. Y con esto del estudio, algo que también tenemos que tener en cuenta es que es necesario planificar nuestros tiempos. En oratoria hablamos siempre de recursos saludables o hábitos saludables del orador, y en este caso también el estudiante tiene que tener sus hábitos saludables que están asociados a la oratoria, porque si no logramos dedicar un tiempo a nuestro sueño, al estar atentos en el aquí y en ahora en cada clase, al aseo, al comer, ahora que estamos en una situación muy difícil de pandemia, a la asistencia a los familiares o a los amigos, que es muy importante hacerlo, al deporte, al descanso y al estudio. Si no logramos planificar nuestra vida para lograr tener los tiempos asignados para cada cuestión, nuestros hábitos saludables como oradores, porque al momento de empezar a hablar en público, al rendir un examen oral, al hacer una exposición ante la clase a través de Zoom, pero tener que hablar con todos mis compañeros al mismo tiempo, estoy ejercitando y poniéndome en el rol de orador, oradora. Entonces, desde ese lugar es necesario que adoptemos hábitos saludables y uno de ellos es el lograr planificar nuestros tiempos. Para poder equilibrar esto de el encuentro con mi situación de examen. Cuanto más equilibrado yo sienta mi capacidad de generar contenidos, más capaz me voy a sentir para este desafío. Y todo esto creemos que es clave que lo tengamos en cuenta antes de empezar con las técnicas puntuales de oratoria, porque si no es como una especie de caja vacía. Si nosotros les transmitimos las técnicas de oratoria, pero sin tener esto transmitido y realmente que ustedes lo logren percibir, vamos a decirles cosas que después quizás no les funcionan porque no fuimos súper explícitas con esto de la importancia del tiempo y del estudio previo. Hay acciones que impiden aprovechar el tiempo adecuadamente y es donde también llamamos a la reflexión. Por ejemplo, no tener un plan de estudio. Para poder estar atentos y protagonistas en la instancia final, que es el examen, antes tuvo que haber un plan de estudio que acompañe de manera ejecutiva todo nuestro proceso de aprendizaje. A esto también viene asociado la necesidad de determinar cuáles son nuestras prioridades. No van a ser las prioridades iguales que las de mi compañero o que las de mi compañera. Entonces, yo necesariamente tengo que manifestar cuáles son mis prioridades como estudiante. Es fundamental que tengamos, como decía Costi recién, el hábito y también el hábito en nuestro estilo de vida como estudiantes, el orden, la organización, para que cuando estemos frente al examen final virtual, nosotros podamos ver como una película todo lo que fuimos acomodando para que las instancias se vayan dando. Es una línea secuencial y tiene que ser coherente para tener solvencia y fluidez frente al momento de la instancia de compartir con los docentes lo que estamos por transmitir. Necesitamos sí o sí tener cada cosa ordenada, cada organización preparada. Por eso las distracciones, los trabajos inconclusos, todos esos elementos los tenemos que ocupar, nos tiene que ocupar antes de llegar a esa instancia final por la cual estamos trabajando. Entonces, una vez que logramos eliminar todas estas cuestiones que nos impiden lograr nuestros objetivos, vamos a empezar a entrenar oratoria. ¿Y qué es esto de la oratoria? El poder comunicarnos con solvencia, el lograr persuadir a nuestro público, el lograr que ese público al que le estamos transmitiendo el mensaje entienda lo que le estamos diciendo, que haga una acción después de que nosotros transmitimos ese mensaje. Y el primer tip, y por donde sí o sí tenemos que empezar, es por la respiración y la relajación. ¿Por qué? Porque la instancia de hablar en público es una situación de nervios para todos. En los miedos a nivel mundial está dentro del top 5 el miedo a hablar en público. La mayor cantidad de personas tienen miedo a hablar en público y es algo que tenemos que saberlo y tenemos que aceptarlo. Quizás incluso hasta los oradores que tienen años y años hablando en público, cuando se encuentran ante un público nuevo, ante una situación distinta, te genera esa situación de nervios, de mariposas en la panza, un calor interno, que son manifestaciones del miedo escénico. ¿Y cómo hacemos para mitigar esto?
con la respiración y la relajación. Nosotras recomendamos que antes de empezar a hablar en público, antes de la situación de examen, ya sea virtual o presencial, sí o sí te logres asignar unos minutos a hacer ejercicio de respiración. La propuesta del ejercicio básico con el cual nosotras empezamos los entrenamientos es hacer 4 respiraciones con 4 segundos para inspirar, 4 segundos reteniendo el aire y 4 segundos expirando. Esto nosotras lo hacemos en el llamado punto cero, que son 10 minutitos antes de la instancia de comunicación, en la cual sí o sí es necesario realizar esta instancia para poder encontrarnos con nosotros mismos, concentrarnos, relajarnos y disponernos a la instancia de comunicación. La visualización positiva es fundamental. Todo esto que estamos trabajando para nosotros entra dentro de lo que sería un entrenamiento invisible e inteligente. Nosotros vamos a tener el entrenamiento que está dividido en 2. El entrenamiento donde vamos a preparar nuestra materia, donde vamos a familiarizarnos absolutamente con el programa, lo vamos a dar vuelta de aquí para allá al programa, pero también tenemos un entrenamiento invisible que tiene que ver con estos aspectos que estamos trabajando. La visualización positiva es concentrarnos pura y exclusivamente en lo que queremos lograr. Descartar de plano y de raíz cualquier otra posibilidad que me impida ver como protagonista y con el resultado que busco, es decir, la aprobación de la materia. Porque lo que pongamos en nuestra conciencia y lo que pongamos en nuestra mente nos va a ir dando la energía, el combustible para llegar al objetivo que estamos queriendo. El tercer tip tiene que ver con esto de observar y de dejar de sentirse observado. La instancia de examen ya es de por sí una instancia en la cual uno se siente evaluado. Pero, ¿qué es lo que nosotras les proponemos? Que en lugar de estar concentrándose en dije bien, dije mal, me salió bien, me miran así, estoy sentado así, todo lo que tiene que ver con uno mismo, en lugar de todo el tiempo estar centrándose en uno, salirse de uno y enfocarse en el otro. ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Están comprendiendo cómo están mirando, cómo están respirando, cómo está su postura? Todo lo que me va a ir dando a mí indicadores de cómo se está llevando adelante ese examen, cómo está siendo percibido. ¿Me interrumpen mucho? ¿Mueven mucho la cabeza? ¿Están asintiendo de manera muy permanente? Bueno, son detalles que uno, a medida que los va observando, puede ir percibiendo y de esa manera ir regulando la instancia del examen. Entonces, salirse de uno mismo para concentrarse en las personas que nos están escuchando y a partir de ahí continuar la situación de comunicación. Esto va directamente asociado al tip número 4, que te plantea escuchar con atención y percibir la comunicación no verbal del profesor o profesora. Escuchar con atención significa poder estar atento a lo que las otras personas nos van haciendo de devolución, nos van dando como feedback. Ese feedback tiene que ser, puede ser positivo o negativo. El feedback positivo es aquel que nos alienta, que nos transmite, que va transmitiendo con la mirada al profesor, con los asentimientos de cabeza, el docente que está siguiendo y que está entendiendo lo que nosotros estamos planteando. Pero también podemos estar atentos a el feedback negativo, que sería cuando el profesor hace algún tipo de gestos con los ojos, con la cara, cuando frunce el ceño, cuando mira de alguna manera más seria quizás. Bueno, nosotros tenemos que estar atentos también a esas señales para reordenar la idea, para capitalizar esa experiencia y ver de qué manera puedo reagrupar mis conocimientos y transmitirlos nuevamente. Por eso es fundamental esta sensación de armonía interior y de común unión en cuanto a la relación que yo voy a tener en la instancia de estar con el profesor, para que podamos encontrar el manejo adecuado, armónico y equilibrado de los dos tipos de feedback, porque uno no garantiza que siempre va a ser todo bueno. También pueden venir situaciones adversas y las tenemos que saber remontar. Tenemos que tener la capacidad de poder acomodarnos en función de eso.
Y solo lo vamos a poder hacer si tenemos una actitud activa y de atención. Por eso esto, escuchar con atención para tener capacidad de reacción. Y a partir de ahí ingresamos a la instancia de reconocer cuáles son los recursos de oratoria que tenemos que manejar. Lo primero es el tip 1 de hablar despacio y hacer pausas. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces, y sobre todo en la mayoría de los casos de exámenes, cuando uno está nervioso quiere salir corriendo de la situación. Entonces lo que hace es transmitir toda su presentación o todas las respuestas que le van generando preguntas. A cada pregunta una respuesta, y lo que hacemos como queremos salir corriendo de ahí es hablar rápido. Decir todo lo que tenemos que decir lo más rápido posible, como estoy haciendo yo en este momento. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos eso, en primer lugar nos quedamos sin aire. En segundo lugar, no le estamos dando tiempo a la persona que nos escucha a procesar la información, a lograr comprender, a entender cada uno de los mensajes que estoy diciendo. Entonces, si realmente a mí me interesa esa instancia de comunicación, tengo que ser consciente de que es muy importante hablar despacio, hacer pausas, y esto no significa hacer un mensaje monótono que durante los 10 minutos, 15 minutos que estoy exponiendo, hable todo el tiempo con la misma velocidad y con el mismo volumen de voz y de esta manera lleve adelante el examen como estoy haciendo yo en este momento. Eso es, primero, que es aburrido. Segundo, que nadie puede sostener durante mucho tiempo la escucha activa a un mensaje que es transmitido de esa manera. Entonces, hablar despacio y hacer pausas es lograr que mi mensaje sea comprendido por los demás, incorporando las pausas necesarias para que yo pueda respirar y para que el otro, el que me escucha, pueda comprender cada uno de los mensajes que estoy transmitiendo. Aquí, en el tip 2, es fundamental enfatizar las palabras e ideas claves, siguiendo esta línea de que uno no puede ser monocorde y monótono a lo largo de toda la presentación. Tener claro cuáles son los momentos cúlmines de mi presentación van a hacer que yo pueda reforzar de alguna manera, singularizando ese momento, las palabras que son necesarias de ser tenidas en cuenta, como para que active la atención de los profesores, esas ideas claves, esas ideas madres que son las que van a ir conduciendo como hilos rectores, como situaciones rectoras del examen, y hay que tenerlas en lugar como para saber ponerlas como subrayadas, con luces simbólicamente, como que la atención del docente lleve a tomar presencia de que nosotros sabemos de lo que estamos hablando. El uso de la oratoria también para hacer estos resaltados de palabras nos permiten lograr transmitir que conocemos, como decía Caro, muy bien el mensaje. Y de ahí viene esta parte del tip 3, que es el preparar el inicio y el cierre. El inicio de mi presentación y el cierre son los momentos claves para que al inicio la persona que me está escuchando diga: me interesa esto, voy a seguir escuchando con muchísima atención lo que me están diciendo. Y el cierre es lo último que la persona va a escuchar de mí. Entonces, como esta situación de examen es clave, que necesito lograr impactar en el público para que ese público comprenda y entienda y perciba que conozco y manejo la materia. Entonces, ese inicio y ese cierre tienen que estar preparados con anticipación para que realmente logren comunicar a los demás mi participación, mi manejo, mi conocimiento del tema. No podemos activar el chat ahora, no lo podemos ver, así que vamos respondiendo las preguntas al cierre, porque no lo podemos ver. Ah, claro. Bueno, aquí vamos a tener el tip 4, que es fundamental: mirar al lente de la cámara cuando hablas. Fíjense si nosotros tapamos este lente. Espera, vamos a activar la cámara. Vamos a activar un ratito la cámara porque es fundamental que tengamos en cuenta este detalle. Super. Si nosotros hacemos esto y ustedes no nos pueden ver, o nos ponemos a hablar así, o nos ponemos a hablar allá, y no tenemos esta relación con las personas que están del otro lado, pierde toda posibilidad de atención, porque nosotros estamos transmitiendo algo que no nos interesa. La mirada es fundamental para reforzar nuestro mensaje, es
importante que practiquemos y ejercitemos antes esta instancia porque naturalmente nos lleva la vista a mirar hacia donde están los profesores dentro de la pantalla. Y no siempre están ubicados bien abajo de la lente de la cámara, o ese puede ser un recurso, pero lo más importante es que podamos tener la familiaridad de relacionarnos con el lente de la cámara, porque allí es donde afianzamos la relación y donde también el docente percibe nuestra seguridad, nuestra capacidad de comunicar. Recordemos que la instancia de presencialidad que antes nos daba esta posibilidad de ir como tamizando la temperatura del ambiente, hoy está vedada y que la posibilidad es a través de la lente de esta cámara. Cuando nosotras como tip les sugerimos ubicar, si tienen en los exámenes en las plataformas Zoom o alguna otra plataforma que les permita movilizar el espacio en el cual se ve a la otra persona, el rectángulo clásico que es el que nos permite ver a los demás, que ese rectángulo lo ubiquen bien debajo del lente de la cámara. Entonces, de esa manera, cuando se tientan de mirar al público, de mirarse ustedes mismos, cuando hablan, que no es lo ideal, pero que generalmente ocurre que uno se tienta por mirar a los rostros de las personas, cuando miran va a ser percibido prácticamente como si estuvieran mirando al lente. Entonces ese es un buen tip para cuando todavía no están tan cancheros con esto de mantener la comunicación permanente y no mirar a las personas que están hablando o a la presentación de manera muy constante. La instancia de crear una presentación calificada es cuando nosotros tenemos la oportunidad de preparar un tema para el examen, cuando tenemos esa instancia de generar un contenido específico y tenemos la oportunidad de darle nuestra propia visión, nuestra propia versión. Nosotros sugerimos este método que tiene como característica principal que dura 7 minutos. Es decir, la presentación tiene que durar 7 minutos, logrando de esta manera mantener la atención del público durante toda la instancia de la comunicación. Esta presentación calificada es sugerida cuando podemos preparar un tema para un examen o cuando tenemos una exposición, que es una situación de examen que quizás no es un final o un parcial, pero sí me invitan a exponer y tengo que transmitir y voy a ser evaluado. Bueno, lo ideal es poder hacer uso de esta presentación siempre y cuando el tiempo disponible sea de 7 minutos. En una primera instancia, y como lo venimos diciendo desde el primer momento, siempre hay que tener la preparación planificada estratégicamente, que podamos identificar cuál es nuestro objetivo de esta presentación asociándola a los objetivos de nuestro público. Es necesario que podamos restablecer una unión en intereses y que también podamos traer a colación las experiencias previas de ambas partes, tanto la nuestra como la del público, que en este caso puede ser un docente, puede ser una clase, puede ser la presentación o defensa de una tesis. Entonces es muy importante estructurar los objetivos de nuestra presentación. Siempre decimos que esta presentación logra ser inspiradora porque pretende siempre dejar un mensaje y un llamado a la acción en los que nos escuchan, y nos parece genial que también podamos ponernos en ese lugar al momento de transmitir un examen, que no sea una situación que ya de por sí es algo que sí o sí tenemos que cumplir para lograr nuestro objetivo de concluir con la carrera. Más allá de eso, que también se convierta en una posibilidad de comunicación, de inspirar a los demás, de transmitir un mensaje que no pase por pasar como algo que tengo que cumplir y ya está, sino que sea algo más, ya que es una instancia en la cual puedo hablar, comunicarme y transmitir un mensaje que se viva como tal. Esto llega a la instancia de poder disfrutar. Cuando nosotros vemos esta situación como una oportunidad única, o sea, hacemos que el tiempo valga, que cuente nuestro trabajo, y cuando lo ponemos al servicio, siempre tiene la posibilidad de ser disfrutada, porque realmente fue macerada, fue elaborada, fue construida por elección. De esta forma vamos a llegar a estar atentos a lo que el público nos transmite. En todas las instancias, cuando hay una relación de comunicación, siempre está la posibilidad de co-crear y que las personas que nos escucharon ya no son las mismas a partir de una presentación hecha con tanto compromiso y responsabilidad. También tenemos que saber que las presentaciones
cuando uno está hablando en público, no siempre es perfecta y siempre, siempre, siempre tiene una posibilidad de mejora. Entonces, esa situación de que quizás no es tan perfecta como me la imaginé, siempre la tengo que ver como una oportunidad de que sea mucho mejor la próxima vez que vaya a poder comunicarme con los demás en una situación igual, similar o quizás totalmente diferente. Vamos ahora entonces a los pasos para crear una presentación calificada y vamos por el paso número 1. Primero hay que pensar varias ideas y pasarlas por el test de idea adecuada, porque siempre pueden haber muchos caminos para llegar a la organización de una presentación. Este test de idea adecuada está bueno que ustedes puedan siempre tenerlo en cuenta y ya sea para elegir el tema sobre el cual voy a desempeñar mi examen o elegir el punto sobre el cual voy a tratar cierta exposición, pueden trabajarlo en esos ámbitos que es en el contexto en el que estamos llevando adelante este entrenamiento, pero también este test es aplicable a cualquier instancia y situación de comunicación. Y consta de 5 preguntas. La primera es si es una idea nueva o presenta alguna innovación. La segunda es si es una idea interesante. La tercera es si esta idea invita a un llamado a la acción por parte del público. La cuarta es si es una idea objetiva y realista. Y la quinta es si es una idea que se asocia al público al que me voy a dirigir. ¿Esto qué nos invita? Y ustedes estarán dándose cuenta que quizás, a ver, si yo tengo que transmitir de memoria una teoría, quizás no pueda ir aplicándolo de esta manera. ¿Por qué? Porque esto me propone que el mensaje, que mi idea, vaya más allá de el simple repetir la teoría. Me ubica al orador, al estudiante, en el rol de protagonista. Y si a estas respuestas, a estas preguntas, tienen sí, 3 o más respuestas, el test pasó por la idea adecuada. Y si tiene más nos de respuestas, el test no pasó por la idea adecuada y es necesario pensar una nueva idea. Y allí, cuando tengamos la nueva idea, vamos a empezar a elaborar el esquema y el guión de lo que queremos transmitir. Para esto nosotros proponemos que uno tire todas las ideas al sí, que vayan escribiendo de manera, al principio quizás desordenada, no importa, pero darle una idea de tormenta de idea a todos los puntos que quisieran trabajar. Después de eso, voy a tener ya la instancia de la elaboración del guión, donde le voy a dar un orden, donde se va a redactar el guión para que pueda tener un orden lógico, con una introducción, un desarrollo, una conclusión y elementos puntuales que necesite llamar la atención a través de un ejemplo, a través de algún tipo de experiencia, para poder diagramarlo completamente en el esqueleto completo de lo que sería la presentación. Esto nos saca del lugar de recitar de memoria la bibliografía, sino que ya nos ubica en el rol de pensar cada una de las palabras que voy a utilizar y cómo voy a transmitir esos conocimientos que adquirí. También te ayudan a darle una lectura personal, o sea, singularizar la toma de conocimientos. Cuando uno internaliza el conocimiento, recién tiene capacidad de transmitir con cierta aplicación. Cuando los profesores van viendo este proceso, ya se ponen en co-creadores de la experiencia porque realmente llama la atención, interesa y ayudan a construir una instancia totalmente nueva. Y eso es lo que estamos invitando a desarrollar. El tercer punto es el crear el apoyo visual y en este punto siempre sugerimos que antes de preparar el apoyo visual consulten si va a ser aceptado y cuáles son las características que tienen que tener en esa situación de examen. Porque ocurre que cuando uno tiene un examen virtual, genera quizás apoyos visuales porque le van a ser de utilidad para representar ciertas cuestiones, pero si no están avalados o no están permitidos, no los pueden usar. Y quizás uno preparó su presentación, su exposición o su examen con ciertos apoyos visuales, imágenes, videos, demás, y resulta que no les admiten y en esa instancia de no admisión de utilizar lo que ustedes tenían preparado, puede que empiecen los nervios, empiece la inseguridad. Entonces, sí o sí, antes de empezar a crear el apoyo visual, pregunten si está admitido. Y una vez que tenemos admitido, listo, sí, pueden hacer presentaciones pero con pocos textos sin teoría, o pueden hacer uso de imágenes, o pueden hacer uso de maquetas. Lo que esté habilitado,
ahí es cuando ustedes tienen que responder, ¿necesito o no necesito? Si necesito, es importante que uno piense cuáles van a ser aquellos recursos que me van a ser de mayor utilidad para que el público entienda lo que estoy transmitiendo y olvidarnos de que esa presentación, en el caso que sea una presentación de diapositivas, olvidarnos de que es un ayuda a memoria o una secretaria virtual que te está diciendo lo que tenés que decir al momento del examen. Eso tenemos que sacarnos de la cabeza porque eso se percibe y es justamente en ese momento cuando empieza a perder calidad o relevancia e importancia los conocimientos que uno está transmitiendo, porque se entiende que uno está leyendo. Y allí llega la instancia de prepararse en todos los sentidos. Prepararse en todos los sentidos significa que la presentación ya está terminada y hay que ejercitarla. Ejercitarla frente al espejo, ejercitarla frente a un Zoom personal, donde vamos a trabajar esto de la entonación, donde vamos a poder establecer el ritmo que tiene que tener nuestra presentación, cómo nos vamos a ubicar frente a la cámara, qué tipo de gestos vamos a transmitir, y en este caso recomendamos mantener la postura ARA, que es estar bien sentados frente a la cámara, en una actitud abierta, bien recta nuestra postura frente a la cámara, como para que las manos también sean visibles si es necesario, porque todos estos gestos que podamos hacer van a ir regulando la relación con las personas que están del otro lado. Tener un checklist de presentación previa, es decir, que tenemos que tener como aceitado todo el mecanismo de cuáles son las instancias para estar listos para la acción. La dicción tiene que ver con esto de la ejercitación, de la articulación y vocalización de las palabras, que sea claramente entendible al momento de estar transmitiendo. El volumen también tiene que estar acorde, y para eso nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestro tono de voz, el normal, el natural, el que no sea ni muy suave, que parezca sumiso, ni tampoco uno que exalte como gritando el examen, como pidiendo socorro, de alguna manera ser agresivo. Necesitamos establecer nuestro volumen de voz armónico. Para eso es que se necesita toda esta instancia de regulación, de práctica previa. No es suficiente con pensar mentalmente la estructura del mensaje y decir sí, ya sé, porque me lo estoy acordando en la mente. Eso es insuficiente. Necesitamos probarnos, necesitamos sacar nuestro mensaje y escucharnos para ir logrando esta confianza y sentir la autoridad que estamos aptos para la situación. Es importante siempre también ensayar las posturas, porque por más de que se nos vea a través de un rectángulo, que es lo que se percibe en el formato común de Zoom, de examen, es necesario que nuestra postura sea abierta, que esté apoyada, que esté cómoda, que realmente esté transmitiendo el deseo de comunicación. Para eso siempre las manos tienen que estar visibles, el torso con una postura abierta, recta, derecha, y los ojos siempre, como decíamos al inicio, mirando al lente de la cámara e incorporando las pausas en los momentos acordes y necesarios. Y siempre que ustedes detecten que tengan muletillas, como el que es algo clásico en los exámenes porque sienten que cuando no se acuerdan lo que va a continuar o están queriendo recordar cómo continuar la instancia de examen, a veces el nervio juega una mala pasada y empezamos a utilizar muletillas como los o el este. Bueno, en esos momentos es importante, antes de transmitir un empezar a incorporar pausas. Respirar, incorporar una pausa que para el que los está escuchando es buenísimo y de mucha ayuda, porque los ayuda a ir procesando toda la información y a ustedes les da el tiempo para recordar lo que sigue. Y el punto número 5, dar lo mejor durante la presentación. Como se dice, darlo todo en esa instancia de comunicación, habiendo entrenado, habiendo ensayado oratoria, habiendo preparado todo el material de estudio, teniendo una estructura, sus apoyos visuales, con todo lo que lograron durante el tiempo de preparación, cuando están en el momento de la presentación, es el momento de poner a disposición todo. Y quizás ustedes prepararon un guión, lo tienen súper estudiado, pero resulta que hay algo que no se acuerdan o un ejemplo que lo tenían preparado y en ese momento se olvidaron. No se queden con que les salió mal, porque recuerden que nadie sabe lo que ustedes tenían preparado.
O sea, ese público que los está escuchando no sabe que ustedes tenían pensado en el momento tal incorporar tal ejemplo. Entonces, no se queden con eso que salió mal o con eso que no salió del todo completo, sino la propuesta es que disfruten de esta posibilidad de comunicar sus conocimientos. Y cuando llega la instancia del feedback, que va a ser la retroalimentación del docente, verlo como una oportunidad de aprendizaje fundamental. Todo lo que el profesor o los profesores transmiten al momento de dar su devolución es fundamental porque nos va a ayudar a crecer. Si tenemos el buen resultado de que los docentes aprueban todo lo que estuvimos nosotros transmitiendo, va a ser el exitazo completo. Pero si por esa instancia hay algo que el profesor tiene que dar una devolución de feedback negativo, también es una oportunidad de mejora. O sea, siempre el feedback es la posibilidad de crecer. Si es bueno, lo celebramos. Y si es malo, nos ocupamos para una instancia hacerlo de otra mejor manera. Y también está bueno esto de que cuando vamos a recibir ese feedback, no solamente nos centremos en lo verbal, sino también en lo no verbal, que es muy interesante. Y llegando al final, les proponemos que ahora se visualicen cada uno de ustedes rindiendo exitosos exámenes virtuales, porque como les decíamos al inicio, la visualización de vernos en ese lugar que queremos, con el resultado que queremos, es clave para todo lo que continúa después. Y ahora sí, llegamos a la instancia de cierre y gratificación. Un aplauso fenomenal para todos ustedes que estuvieron entrenando con nosotras hasta este momento. Esto de preparar presentaciones de exámenes virtuales singulares, vamos a llamarlos, porque a partir de ahora ustedes tienen dentro de su forma de encarar un nuevo examen herramientas nuevas que esperamos que sean de muchísima utilidad, que realmente les hayan disparado una nueva versión, una nueva manera que vaya sumando a lo que ya están haciendo. Bueno, y ahora sí, empezamos el espacio de preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla, vamos a dejar de compartir y no sé si nos animamos, Fernando, a activar la cámara o lo dejamos así para evitar que se corte. Si hay preguntas, esta es la instancia de responder. Buenísimo. Ahí Agustina nos pregunta que tenía la duda de si ver directo a la cámara. Ya está. Está despejado. Súper. Genial. Esto de mirar directo a la cámara es cuando hablamos. Cuando estamos escuchando, cuando nos están hablando, nos están haciendo una pregunta o haciendo una devolución, sí está bueno el mirar a la pantalla porque de esa manera ustedes van a poder también percibir no solo el mensaje verbal, sino también el no verbal de la persona que está hablando. Mientras Nikki escribe su pregunta, les recordamos que cada paso sea meta sin dejar de ser paso. Ustedes inician este proceso de prepararse para cada examen y cada instancia de preparación tiene que ser importante. Esa situación es importante. Hoy voy a seleccionar los materiales, hoy me preocupo y me ocupo con muchísima atención en esa instancia. Después, al otro día, voy a preparar el guión. Bueno, ese día es fundamental, o sea que cada instancia de preparación de examen sea una experiencia, porque de esa manera van a llegar al momento de la presentación con ese deseo de llegar, de contar, de disfrutar, que los va a separar olímpicamente de la memoria, porque cuando uno está solamente supeditado a construir algo de memoria, no hace vivida la situación y eso realmente puede tener mucha presión porque estamos pendientes de lo que si vamos a tener o no memoria. En cambio, cuando nosotros hacemos de esto un proceso, llega la instancia de compartir y contamos cómo fuimos viviendo la internalización de estos conocimientos. Leo la pregunta de Nikki. Yo tengo una pregunta, yo suelo hablar rápido y me da la impresión, si es que tomo agua o me tomo un descanso en la presentación, me da miedo que el profesor piense que no sé lo que estoy presentando, por eso suelo hablar rápido. A lo que voy es, ¿qué me recomendarían para un caso así? Bueno, primero lo hiciste perfecto a la pregunta, no lo hiciste muy largo. Y es buenísima tu pregunta porque es una instancia muy común.
El hablar de manera pausada al profesor no le va a dar una información de que no conozcas el tema, porque la construcción y el conocimiento del tema está dado en la lógica con la que uno presenta, los contenidos que uno seleccionó, la claridad con la que uno llega al examen. No por veloz uno va a transmitir que sabe. Es decir, como decíamos hoy en la presentación, cuando Costi planteaba esta necesidad de que el profesor también necesita un tiempo para ir procesando lo que ese alumno o ese estudiante le está transmitiendo. Para todos los profesores, cuando estamos en una situación de examen, nuestra mayor motivación es ver de qué manera ese estudiante comprendió la materia. Entonces, el profesor lo que hace es ir procesando esa información y siguiendo el proceso evolutivo de ese estudiante. Así que no hay que desesperarse por transmitir a toda velocidad. Sí hay que ocuparse en generar una comunicación con el docente. Por eso la importancia de las pausas. Al contrario, las pausas hechas a conciencia transmiten que uno está a cargo de la situación y que sabe lo que quiere transmitir. También es importante reconocer que la instancia de examen es una instancia de mucho valor para todas las casas académicas. Es una instancia de mucho respeto y valor. Entonces, los docentes generan el momento de escuchar al estudiante. Por eso el estudiante, cuando llega con esta sensación de transmitir, hacerlo de manera pausada es un plus. Tiene que ser armónico. La velocidad lo único que hace es asustar al estudiante o generarle como una dosis de adrenalina que muchas veces corre el riesgo de quitar la capacidad de pensar. Una ejercitación es que puedas hacerlo de una manera más tranquila, que lo ejercites frente a Zoom personales, que practiques tu propio examen y que vayas regulando esto de la transmisión. Una sugerencia para poder medir la velocidad es que te pongas una música lenta. En este caso se usa para personas que hablan muy lento y que tienen que aumentar la velocidad a veces porque ya es demasiado monótono, y también se utiliza para personas que hablan muy rápido y que necesitan bajar un cambio al momento de la transmisión para que logre ser comprendido el mensaje por las personas que lo escuchan. Entonces, la sugerencia es que te pongas música, una música lenta, y que logres transmitir el mensaje al ritmo de esa música que estás escuchando. Entonces, el ritmo de la música te va a ir dando la pauta de la velocidad a la que lo tenés que ir transmitiendo. Eso para el momento de la práctica. Y otra instancia de práctica interesante es que digas todo un párrafo, pausa, todo otro párrafo, pausa, y así sucesivamente. Después, que ante cada punto hagas una pausa. Por ejemplo, en un párrafo vas a tener varias oraciones o ideas, subideas, y ahí pausa. O sea, hay muchos mecanismos para que puedan ir generando esta comodidad a la hora de presentar. Bueno, y ahí María nos pregunta sobre el fondo. Bueno, el fondo es re importante porque va a transmitir mucho de la persona que está hablando, ¿no? Entonces tenemos que pensar que ese fondo, hay dos opciones. Una opción es que sea liso, y si el fondo es liso, tenemos que tener en cuenta que la indumentaria que tengamos no sea del mismo color para que no se mimetice al 100%. Entonces, es necesario que si el fondo va a ser liso, que está bueno que sea un fondo liso, que la indumentaria de la persona que habla, en este caso del estudiante al momento de rendir, no sea del mismo color del fondo. Eso por un lado. Y por otro lado, si no tenemos un fondo liso y lo hacemos con una situación de escritorio detrás o un lugar específico, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que esté ordenado. En segundo lugar, que lo que se vea en ese fondo esté asociado a la imagen que quiero dar como estudiante. Entonces, eso también tenemos que prever con anticipación. Y por otro lado, tenemos que prever con anticipación la iluminación. Tener una luz quizás, no somos quizás influencers y no tenemos los anillos de luz que se usan para filmaciones en redes sociales, pero sí podemos contar con un velador, ubicarlo
de frente, es decir, detrás de la cámara, del lente de la cámara, detrás de la pantalla o detrás de la notebook, de manera tal que la iluminación quede de manera frontal al rostro del estudiante. Entonces, de esa manera nos garantizamos que se nos vea completos a nosotros y no mucha atención en el fondo. También es re importante en este momento el asociativismo con la familia o con el entorno con los cuales convivimos para los momentos de examen, o sea, pedirles que se asocien a ese momento porque es necesario evitar que pasen por detrás, que haya movimiento, cuidar el sonido es fundamental, tener un espacio seguro para que pueda ser transmitido solamente la experiencia de estudiante-alumno, porque es fundamental esto de generar una instancia exclusiva, tanto desde la casa académica que se preparan para transmitir un examen que se genera el entorno con mucho respeto, también el estudiante tiene que proveer su parte generando un espacio seguro para poder brindar esta instancia de comunicación. Con respecto, Lionel consulta cómo construir un guión y si se puede, cómo recordarlo sin leer. Bueno, con respecto al guión, nosotras sugerimos para la circunstancia de examen el iniciar con la introducción, el avisar, informando acerca de qué se va a tratar mi exposición o el tema sobre el cual voy a hablar. Después, buscar la instancia del desarrollo en la cual se transmite todo el mensaje, una conclusión al cierre y siempre está bueno llamar a la acción al que lo escucha. Quizás al docente ustedes no lo van a poder llamar a la acción hacia una compra o algo así muy directo, pero sí quizás invitar a ver un recurso que ustedes vieron y que los ayudó a comprender la materia, o contarles acerca de un autor que ustedes utilizaron y que les ayudó a la comprensión. O sea, pueden lograr generar estos llamados a la acción que hagan que después del examen sean recordados. Eso puede ser en cuestión de estructura y en cuestión de recordarlo. Para recordarlo, Lionel, es fundamental que una vez que tenés toda la estructura, lo prepares con colores, que prepares cada idea con un color diferente, por ejemplo, y que a su vez dentro de esos colores o ese párrafo donde cada idea está generada de una manera particular, le agregues iconos, agregues algún tipo de dibujo que pueda llevarte a conectar las dos situaciones. Que también puedas ver de poder ponerle qué emoción te genera, o sea, escribir con colores. Cuando utilizamos colores en nuestros guiones, cuando utilizamos imágenes, iconos, ayudamos a trabajar todo nuestro proceso. Trabajamos el cerebro, la conciencia inconsciente y la consciente. Y de alguna manera también trabajamos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho al momento de crear contenido. Entonces, usar colores ayuda muchísimo a refrescar y a recordar para que después vos te puedas despegar de la instancia de leer. Pero acordándose siempre que hay un tiempo de preparación. Y otra técnica que utilizamos es cuando tenemos el guión armado, lo que hacemos es, así como está completo, lo pasamos a una segunda hoja en la cual lo reducimos a cada párrafo en una oración. Entrenamos con esas oraciones y después reducimos cada oración a una palabra y entrenamos con esas palabras. Y así sucesivamente vamos disminuyendo de contenidos y entrenando la transmisión cada vez con menos contenido. De esa manera logramos recordarlo sin leer. Y te vas separando del papel, o sea, vas logrando. Pero fíjense que hay mucha instancia de preparación, no es algo que llega mágicamente o que cae así de arriba para así como una luz que ilumina, no, esto se ocupa, uno genera este momento de instancia de preparación.